Ya, vamos a ir a medida que ya se vayan este, ingresando su nuevo compañero. Vamos a repasar un poquito sobre el ciclo vital de la leishmaniasis. La leishmaniasis hay doble ciclo vital, uno que es en el huésped, que somos nosotros los humanos, o los animales domésticos o rurales, que somos reservorios, y otro ciclo vital en el que transmite la enfermedad, que es un mosquito. Ya dijimos que la leishmania es una enfermedad infecciosa, pero no contagia de persona a persona, no se contagia por contacto, sino es a través de la transmisión de un mosquito de la familia de los flebótomos, que pica a una persona que tiene la leishmania, ya sea a un humano, un ser humano, o cuando pica a un perro, un gato o a un animal silvestre. O sea, ahí se contagia. Entonces hay dos ciclos, el ciclo en el humano y el ciclo en el mosquito. El ciclo en el humano, ¿cómo empieza? Entonces el mosquito, que tiene un pico, tiene una forma morfológica de la leishmania que se llama promastigote. Eso le inyecta, le pica, cuando le pica en las zonas descubiertas, generalmente en la cara, en el brazo o en los pies cuando están con abarca. Entonces pica en las zonas descubiertas el mosquito, generalmente en la cara. Entonces le pica y le va a introducir los promastigota metacíclicos, que lo tiene en la trompa del pico. Ahí inmediatamente en la piel acuden los órganos defensivos del organismo, los macrófagos. Y este promastigote que ingresó, lo introducen ahí, lo fagocitan. Luego este promastigote, que fíjense es flagelado, es flagelito, se transforma en amastigote, que ya no tiene flagelo, está dentro del macrófago. Ahí comienza a multiplicarse por división binaria. Se multiplica y se revienta después de ese macrófago. ¿Y qué van a hacer? Elimina harto a mastigotes. Y estos mastigotes van a ir a infectar nuevas células. Y también estos amastigotes, cuando son lisados, cuando salen fuera del macrófago, si viene un mosquito y le pica a esta persona infectada en esta fase, se va a contagiar. Ya viene el ciclo en el vector. Entonces el vector pica a una persona infectada, un mosquito que no tiene la leishmania. Cuando pica a una persona infectada, se contagia. ¿Y qué va a absorber? Va a absorber los amastigotes que ha estado liberando. Estos rápidamente en su intestino medio se transforman en promastigotes, que es la forma infectante, que estos luego se van a la parte de la probóscide, a la parte de la trompa del mosquito, y es la que nuevamente inyecta los promastigotes al humano. Entonces el ciclo vital es fácil, ¿no? Es a través de un mosquito que te pica, un mosquito que tiene la especie de la leishmania, te pica y esa es la que lleva a enfermar al ser humano. Acuérdense que dijimos que hay varias especies de leishmania, hay la brasiliense, la amazonense, la mexicanense, guyanense, lanzoni, o sea, son varias especies. En Bolivia las más frecuentes son las brasilienses. Hay también varios reservorios, el perro, el gato, dentro de lo doméstico, y todos los animales silvestres, el tatú, el puercoespín, el zorro, todos esos son reservorios, pueden estar, y generalmente son asintomáticos. En cambio, en el perro, que es el reservorio doméstico, más es una víctima que el reservorio, porque en eso los ataca, los mata, porque le provoca la leishmaniasis visceral, los mata. También hay varios mosquitos que transmiten esta enfermedad. Los más frecuentes son, en nuestro medio tenemos mosquitos que se llaman Lubsonia. Voy a cerrar un ratito la puerta. Lo más frecuente es el mosquito que son
que se llama Luxonia. Ese es el que más tenemos nosotros en nuestro país. Acuérdense que dijimos que nosotros en Santa Cruz tenemos pocas. Donde hay hartos en el norte de La Paz, en Pando, en Beni y en Cochabamba. Nosotros tenemos pocos. Acuérdense también que dijimos que la mayoría de las leishmaniasis que nosotros tenemos en nuestro país son leishmaniasis cutánea, es decir, aquella que provoca esa úlcera. Y en segundo lugar, la leishmaniasis mucocutánea, que afecta a la piel, pero ya también afecta a la mucosa, sobre todo de la boca o de la nariz. Esas son las dos formas más frecuentes. Muy pocos casos de leishmaniasis visceral, que esa es la que provoca, como su nombre indica, afecta a las vísceras, el hígado o el vaso. Y casi nada de otro tipo de leishmaniasis cutánea difusa, por ejemplo, casi nada. Las más frecuentes son las cutáneas y la mucocutánea. Bueno, ayer quedamos. Bueno, esta la vimos también ayer. Esto explica más o menos cómo provoca la lesión el mosquito transmisor, que es el flebótomo de tipo luxoide en nuestro país. Este mosquito, cuando pica al ser humano, le introduce los promastigotes. Estos promastigotes son fagocitados, dijimos, y se transforman luego en amastigotes. Estos revienten y entonces estos amastigotes se multiplican y se van a desarrollar dentro de los macrófagos y van a causar infecciones, o sea, infecciones asintomáticas, es decir, tienen la leishmania en su cuerpo, pero no tienen síntomas, son autolimitadas. O otros pueden presentar entonces lesiones cutáneas, lesiones mucosas o lesiones viscerales. Y los reservorios pueden ser domésticos, como el perro, o reservorios del campo, animales silvestres. Esto es lo mismo. El mosquito entonces pica en la piel, pica e introduce, ¿qué va a introducir? Los promastigotes, o sea, especie mejor dicho, esta forma morfológica que es flagelada. Y luego son fagocitados por los macrófagos y luego son transformados ya no en promastigotes que son flagelados, sino en amastigotes que son aflagelados. Y estos son los que van a producir los diferentes tipos de lesiones que van a afectar al ser humano. Entonces, quedamos en que la leishmaniasis, las formas clínicas, la asintomática, hemos dicho, gran porcentaje no tienen síntomas, otros pueden presentar una úlcera. Y esta úlcera, ¿qué característica tiene? Es una úlcera redonda, de bordes bien definidos, es indolora, no duele. Por eso es que generalmente no van al médico y pasan meses. Y otra característica es que es crónica, es de larga edad. Esta casi no tenemos nosotros, la cutánea difusa, tampoco la cutánea diseminada. Esta sí también tenemos un 15%, la leishmaniasis mucocutánea, que destruye, cuando es grave, no hacen tratamiento, le destruye totalmente la estructura de la nariz, provocándole obviamente severas lesiones de la nariz que van a repercutir en su calidad de vida de esa persona. Y ya es irreversible. Esta es una leishmaniasis mucocutánea que afectó primero la piel y después va afectando las mucosas. ¿Ven? Cuando ya hay una reacción inflamatoria, queda una nariz hinchada. Y es la leishmaniasis visceral, que tenemos muy poco en nuestro medio, generalmente ataca a los niños y provoca hepatoesplenomegalia. En esta quedamos el día de ayer. Esta fue publicado por la Organización Mundial de la Salud el año 2020. Ahí está 2010, pero fue publicado en el 2020. Y publicó esta gráfica de lo que acontecía en Bolivia. Publicó de todos los países latinos. Y en Bolivia, dentro de las especies que se habían identificado, porque hay pocos estudios de leishmaniasis en nuestro país, identificaron que la leishmaniasis brasiliense era una de las más frecuentes, la Leishmania amazonensis, y dentro de los vectores, o dentro de las patologías más frecuentes era la cutánea y la mucocutánea. Casi no teníamos leishmaniasis visceral. Y
agente transmisor, el vector es del tipo elipsoide. En esta gráfica lo que determinaron es que muy poco se conoce sobre el reservorio animal. Lo que sí se estableció que en Bolivia el perro, como es en otros países, es el reservorio para la leishmaniasis visceral, no para la cutánea ni para la mucocutánea. Bien, entonces ahora entramos a la parte clínica. ¿Cómo nosotros vamos a diagnosticar una leishmaniasis, una forma clínica que es la leishmaniasis cutánea? Al comienzo es difícil, ¿no? Porque pica un mosquito en las partes descubiertas del cuerpo y va a formar una mácula, como una manchita, como cuando te pica cualquier mosquito. Después de esa manchita se hace como una ronchita, se llama pápula, como un granito, y después ese granito se hace más grande, se llama nódulo. Y luego ese nódulo se forma en el centro una pústula. Eso tarda más o menos unos días en formar esa pústula. Luego, esa pústula drena y queda una úlcera, que al comienzo está cubierto como una costra, como cualquier lesión dérmica que ocurre en la piel. Y luego pasa el tiempo y esa úlcera vaya formando y ya queda la úlcera clásica de la leishmaniasis. Una úlcera que es redonda, ovalada, de borde bien definido. Generalmente el fondo es granuloso, es limpio, no hay pus. Algunas veces puede tener pus cuando hay una infección sobreagregada. Y luego pasa el tiempo y ahí le echan de todo, toman antibióticos, pensando que es una infección bacteriana. Y al final de tantas idas y venidas, cicatrices, ¿cómo? No fue por los antibióticos, cicatrizó nomás normalmente. Pero no quiere decir que se cure. Queda ahí latente y forma después como una cicatriz, como una quemadura. Y esa puede reactivarse y dar posteriormente una leishmaniasis mucocutánea, como vamos a ver más rato. ¿Cuánto tarda generalmente en involucionar? Al llegar a la cicatrización espontánea, sin ningún tratamiento, de 6 meses a 3 años. Ya forma esa lesión. En esta imagen hay una lesión que no llegó a formar totalmente, que era como una cicatriz, ¿no? Pero en esta otra imagen ya bien notorio, ¿no? Como si fuese una quemadura. Esta es una que puede de aquí reactivarse. Una leishmaniasis cutánea en la oreja y otra en las piernas ya con las clásicas úlceras. Que estas diferentes pareciera ser que el mosquito lo picó varias veces, porque donde pica es ahí donde introduce y ahí donde se provoca la lesión. Bueno, y esta es la úlcera clásica, digamos. Obviamente que no todos los pacientes son así, ¿no? Pero esa es la característica de estas úlceras. Úlcera crónica, duran meses, no duele, es redondita o ovalada. Pues. Fíjense los bordes, bien definidos. El fondo es granuloso limpio, no hay pus. Es como cortado con sacabocados. Bueno, la otra forma de presentación clínica de la leishmaniasis es la leishmaniasis mucocutánea. O sea, que va a afectar la mucosa y la piel. Mucosa, cutánea, piel. Acuérdense que todas estas lesiones generalmente son en las zonas descubiertas del cuerpo donde pica. ¿Y por qué se producen estas? ¿Cuáles son las probables hipótesis? Una, que sea una metástasis de una leishmania de la piel. Por ejemplo, una úlcera que cicatrizó y después del tiempo se reactivó y por la sangre se fue a la nariz. O sea, por vía hematógena. Otra forma que menciono para provocar una leishmaniasis
mucocutánea, es que sea que el mosquito le picó en la piel y hizo una leishmaniasis en la piel cerca de la nariz, y de ahí por contigüidad ya comenzó y atacó las mucosas. Y la otra es que el mosquito directamente haya picado las mucosas y ahí haya provocado la lesión. Generalmente el sitio inicial donde empieza es cerca de la nariz, porque es la zona más descubierta, pues a veces los cazadores, los campesinos se van al campo y duermen, pues, se tapan hasta acá, pero la cara queda descubierta. Entonces el mosquito ahí pica. Si le pica en la nariz, entonces va a tener sensación de obstrucción nasal y después puede estar con secreción purulenta y al final con secreción hemorrágica. Luego se va hinchando, como mostramos en la figura anterior, una nariz aumentada de volumen por la infección. Y ahí comienzan a darle, pues, como tiene una ulcerita, comienzan a darle antibióticos. Y ustedes saben que esta es una enfermedad provocada por un protozoario, no le hace nada. Claro, cuando ya se ha sobreinfectado, sí sirve, pero para curarla no sirve. No es una enfermedad bacteriana, es una enfermedad provocada por un protozoario que se llama leishmania, y dentro de las especies, la brasiliensis y la profeta. Esta lesión puede progresar por forma paulatina y va destruyendo las estructuras anatómicas de la nariz, como se ven en la imagen. No es que tras que te pica y al otro día tenés esa lesión. No, esto tarda meses o años. La mayoría de estas lesiones pueden aparecer en los primeros 2 años. Si no haces tratamiento, te puede destruir totalmente el tabique nasal. Esta es una leishmaniasis mucosa. Es el paladar duro y esto en la parte de la nariz. Son leishmaniasis mucosa. La leishmaniasis visceral, esa es la que no tenemos. Es más frecuente, o mejor dicho, tenemos muy poquitos casos. Es provocada por la Alemania, pero por otra especie. La Alemania lanzone. Y esta se caracteriza por presentar hepatoesplenomegalia y más frecuentemente ataca a los niños. ¿Con qué te puedes confundir? Una leishmaniasis. Con cualquier patología que te provoque una úlcera, si es cutánea. Por ejemplo, los diabéticos generalmente tienen úlceras, ¿no? Cuando son descontrolados, no se controlan con su dieta. Y aparecen y son insensibles, no les duele. Son indoloras también, pero no son redonditas, generalmente son irregulares. Y bueno, y tenés el antecedente que el paciente es diabético. Las piodermitis normales, te pica algún mosquito y vos te metes uña y tu uña es tinga de suciedad y le metes una bacteria y esa se va a hacer una caracha, una úlcera. Pero esa úlcera es dolorosa. Esa úlcera tiene pus. Esa úlcera es de bordes irregulares. Le pones un antibiótico, un benzetacil, una penicilina benzatínica o le das un antibiótico para estreptococos y lo vas a eliminar. No es crónica, es aguda. Acuérdense que esta úlcera es crónica. Puede confundirse con una enfermedad que la vamos a estudiar cuando veamos la parte de hongos, que se llama esporotricosis. Es una micosis subcutánea, también puede provocar lesiones, tiene lesiones dérmicas y generalmente se encuentra en los campesinos. Generalmente es cuando se arañan con las espinas de las plantas, de los gajos. También en la psoriasis es una enfermedad inmunológica, no sabe la causa, pero es también crónica, pero generalmente no provoca úlceras, sino esa lesión como les mostré anteriormente en la cara, así más o menos es la psoriasis. Es más que una úlcera, una lesión escamosa. Generalmente sí es bilateral en las 2 manos. Si la leishmaniasis es mucocutánea, los traumatismos, la sífilis, por ejemplo, te puede destruir el tabique nasal. También puede ser, si es crónico, también no, obviamente que hay que hacerle una biopsia para descartar un cáncer de piel, un carcinoma. Bien, ¿cómo vamos a diagnosticar esta enfermedad? Hay métodos directos y métodos indirectos.
Lo directo es cuando vos querés ver el parásito, querés ver la Alemania brasiliense o amazonense. Eso lo vas a hacer mediante un raspado de la lesión de la úlcera y vas a mirar el microscopio y vas a observar la alemana en su forma promastigótica. Puede ser que en los tejidos está en la forma promastigótica. También podés hacer a través de la reacción en cadena de la polimerasa, PCR. Y los métodos indirectos, una que se utiliza mucho, sobre todo en estudios epidemiológicos para hacer un diagnóstico rápido, es la intradermorreacción de Montenegro, que les colocan como haciendo para pruebas para la tuberculosis, que se llama el PPD, lo mismo, le colocan en el antebrazo una jeringuita, un poquito de... Esta va a denotar la hipersensibilidad retardada. Y después de 3 días se lee la pápula que si es más de 10 milímetros, entonces dice esto es positivo. Esa es la intradermorreacción de Montenegro. El diagnóstico, para que aumente tu sensibilidad y especificidad y sea más certero, tenés que hacer uso de estos 3 criterios. El diagnóstico clínico, es decir, que vos venga un paciente que tenga una úlcera crónica de más de 3 meses. Primer requisito. Segundo, porque la úlcera no se forma en ese tiempo. Está harto tiempo. Segundo, tenés que preguntar de dónde viene este individuo. Zonas endémicas hemos dicho que son La Paz, el norte de los Yungas, Pando y Beni. Importante los datos epidemiológicos. Y bueno, vas a confirmar con un análisis de laboratorio. Y para eso, las pruebas más solicitadas y con mayor sensibilidad son los exámenes directos de la lesión, de la úlcera. Se raspa ahí y se hace un examen directo. Aquí tenemos, por ejemplo, la leishmaniasis cutánea, la úlcera. ¿Qué análisis vas a pedir? Un examen directo, a través de un raspado o aspirado de la lesión. También en esta puedes pedir una intradermorreacción de Montenegro. Si es positiva, sí, tenés que después nomás hacer un raspado, porque como es una hipersensibilidad retardada, puede ser que él haya tenido antiguamente y queda ya la memoria de eso. Entonces, esa es la desventaja de la intradermorreacción de Montenegro. Entonces, cuando te salga positiva, inicia tratamiento, pero trata de hacerle un examen directo. La hematocefalea diseminada, difusa y atípica no tenemos. La mucocutánea, que vas a pedir lo mismo, un raspado de la lesión de ahí. Y para la visceral, bueno, se pide un examen serológico que se llama RK39. Esto en países africanos es muy frecuente, la Alemania visceral. Doctor, una preguntita. ¿Esa forma atípica tiene algún pus dentro o es solamente una inflamación, digamos, como una No, roncha? no, esta es o sea, son como, creo que les mostré una imagen ampliada, son como unos nódulos, hartos nódulos en varias partes del cuerpo. Ya. Son como manchitas, no tienen pus, son como unos nodulitos. Eso casi no tenemos nosotros. Ya, Pero gracias. obviamente si tenés una lesión así crónica, tenés una obligación de estudiarlo. Ya, Muy bien. gracias. Ya. Entonces, la presencia de estos 3 criterios, ya sea el primer criterio, el diagnóstico clínico, que tengas una úlcera crónica. Segundo lugar, que venga de un lugar donde hay leishmaniasis, que es la frontera, no en el beneficente, en los que viven en la frontera, o en Pando, igual en la que es frontera con el Brasil. Es muy útil. Sin embargo, hay que nomás después confirmarlo con pruebas serológicas. Actualmente las principales herramientas disponibles para el diagnóstico de la leishmaniasis se basan en la detección de los amastigotes en muestras de lesiones de piel de mucosa, o sea, un examen directo. Entonces, cuando usted ve una úlcera crónica, ¿qué le van a solicitar? Un examen directo de la lesión de la úlcera, mediante un raspaje, con un bisturí se raspa y eso se pone al
microscopio y se observa. Si te sale positiva, ya comenzás inmediatamente el tratamiento. Si es una leishmaniasis mucosa, que afecta la mucosa de la nariz, ahí hay que pedirle complementariamente las pruebas serológicas. Los exámenes parasitológicos directos o frotis de las lesiones cutáneas es el procedimiento de escuela. Si yo les pregunto cuál es el análisis específico, más sencillo, barato, fácil de realizar, que es la primera opción, entonces ustedes ponen examen directo mediante raspaje de la lesión, ya sea una úlcera o ya sea una mucosa. Si yo les pregunto cuál es el método de análisis para detectar leishmaniasis que se aplica en el brazo, que la técnica es la aplicación de con una jeringuita en el tercio anterior del antebrazo, eso usted tiene que poner intradermo reacción de Montenegro, que es una hipersensibilidad retardada. Es como igualito que la tuberculina, que el PPD. Método directo, entonces es el examen o frotis directo, que se hace con la tinción de Jensen. Es un procedimiento muy fácil, porque es raspar nomás. Es económico y es rápido de realizar. ¿Cómo obtener la muestra? Mediante un raspado o si tenés un ganglio, la aspiración de un ganglio. El cultivo es otra técnica. También se hace aspirado de lesiones o de la úlcera. Para el frotis directo. Para el cultivo, saca una muestra de la úlcera. Otro análisis poco utilizado, poco sensible, es el análisis histopatológico. Le vuelvo a recalcar. El estándar de oro o el de primera escuela es el examen directo. Es de histopatología de la mucosa. Otra técnica que es la técnica más sofisticada, que es el PCR, reacción en cadena de la polimerasa, que va a detectar el genoma del parásito, del toxoplasma, del Leishmania. Los métodos indirectos, inmunofluorescencia indirecta y el test de ELISA, son poco utilizados en la leishmaniasis. Esta sí, la intradermo reacción de Montenegro o leishmanina. Es fácil de realizar y se la va a utilizar como una herramienta de apoyo en el diagnóstico. Porque vos le colocás la cosita y vas a leer si hubo reacción. La desventaja es que puede no diferenciar si es aguda o es crónica. Esa es la desventaja. No diferencia porque puede ser como es una hipersensibilidad retardada, puede ser que él tuvo ya anteriormente y hizo tratamiento, quedó nomás ahí la información en su gen. Entonces esa es la desventaja que tienen, pero es fácil de realizar para hacer tamizaje, por ejemplo, determinar cuántos casos de leishmaniasis hay en porongo, va a ser a todingo, facilito. Y después lo lee y ve, o sea, a los 3 días hay que leerlo y ver qué tamaño tiene la pápula. Que si es más de 10 centímetros, entonces si este tiene una leishmaniasis. Y ya le indica alguna prueba serológica si no tiene una lesión visible. Y si no, le hace tratamiento inmediatamente. Entonces ahí está se le coloca una jeringuita, forma un nodulito. Si este nodulito es más de 10 centímetros, se considera positivo. Más de 10 milímetros, no centímetros, 1 centímetro. Más de 1 centímetro o más de 10 milímetros. Esta prueba, la intradermo reacción de Montenegro, que es una hipersensibilidad retardada, es una prueba serológica, siempre va a dar negativo en las leishmaniasis cutánea o visceral. Entonces no sirve. Para si vos querés sospechar como preguntó su compañera, una atípica, esta no te sirve, siempre te va a dar negativo. ¿En qué casos te puede dar positivo? En la cutánea y la mucocutánea.
Para esa sirve, que es la que tenemos nosotros. ¿Qué podríamos hacer nosotros en un lugar donde no tenemos muchos recursos económicos y de equipos para hacer el diagnóstico? Entonces vemos un paciente que tiene una úlcera crónica, hacemos un examen directo mediante un frotis. Si ese examen salió positivo, caso confirmado, hay que hacer el tratamiento. Si ese primer resultado, estás en un centro de salud de primer o segundo nivel, si ese resultado te salió negativo, o sea, el rapaje te salió negativo, si sale negativo y vos sospecháis, ya hay que derivar para hacer una PCR, ya es una prueba sofisticada. Pero si ese examen después le volviste a hacer y salió positivo, se inicia otra vez tratamiento. Ese paciente que vos sospechás de una infección o querés hacer un estudio epidemiológico, entonces utilizás la intradermo reacción de Montenegro. Si te salió positivo, iniciar el tratamiento. Y si la respuesta es positiva, se confirma. Si no, hay que probar también pruebas serológicas y el PCR. Esta autoridad más en hospitales no es muy significativo para ustedes, que son estudiantes de segundo año. ¿Qué tratamiento vamos a hacer? Aquí hay un lugar en Jorochito donde van los pocos casos que tenemos, los derivan cuando detectan una leishmaniasis, los derivan al hospital de Jorochito, de ida a Mairanda, la Guardia, de ida más allá de San José, del Torno más allá. ¿Sí? Se llama Jorochito este pueblito, ahí hay un hospital que es conocido, ahí lo derivan a los pacientes que tienen leishmania. ¿Y qué tratamiento le van a dar? La droga de elección es el antimonio pentavalente. Hay que internarlo y colocarle de 10 a 20 miligramos de antimonio por kilo peso, dosis única por 20 días. Endovenoso o intramuscular. Hay que internar porque tiene reacciones colaterales. O si no dispone de antimonio, que es la droga de elección, la otra droga de elección es la miltefosina. La droga de segunda elección es la anfotericina B, que es un antimicótico, que también actúa como antiprotozoario. En la leishmaniasis mucocutánea, igual la droga de elección es el antimonio pentavalente. Solo que se da ya no de 10 a 20, sino 20 miligramos. Nosotros podemos jugar entre 10, 11, 12, 13, hasta 20. Este es 20. Y el tratamiento no es 20 días, es 30 días, es un mes. Y la droga de segunda elección es la anfotericina B. En caso que vos tengas una leishmaniasis mucocutánea que sea grave, como esa imagen que hemos visto, que todavía utilizar la anfotericina B se convierte en droga de primera elección. Esto no está más complicado. Y bueno, para terminar, un paciente con leishmania, con úlcera, en el pretratamiento, ya comienza su tratamiento de esa úlcera y al final del tratamiento ya queda una manchita. Cuando vos la detectás a tiempo y haces tratamiento. O la visceral que no tenemos. Y la leishmaniasis mucocutánea, acá tendría que decir leishmaniasis mucocutánea. Fíjense, cuando se hace el tratamiento queda con una lesión que casi no es muy aparente. Los tipos de leishmaniasis tegumentaria aguda, 2 a 4 semanas, lo que preguntó su compañera, 2 a 4 semanas de evolución. Esta leishmaniasis tegumentaria aguda. Tegumentaria es lo mismo que leishmaniasis cutánea. ¿Ya? Tegumentaria es lo mismo. Esta tiene 2 meses de evolución. 2 a 6 meses de evolución, ya se va complicando. 2 a 6 meses ya va formando la úlcera. Y años de evolución, ya queda con lesiones. O sea, empieza así, con sus manchitas, va formando, y después de años ya quedan
las lesiones o como destrucción totalmente del tabique nasal. Creo que esa es la última. Sí. Bueno, muchachos, con eso hemos acabado todo el contenido de lo que va a ser su primer examen parcial.